Buenos días. Muchas gracias a todos por continuar en esta jornada que organiza el diario.es sobre la regulación de la entrada de vehículos a las islas, una iniciativa de las navieras que hoy nos acompañan, GNV, Balearia y Transmed. La mesa anterior nos ha ofrecido información muy interesante sobre el modelo canario y nos toca a nosotros, la última mesa, debatir ahora sobre el modelo ibicenco. Para abordar esta temática me acompañan unos magníficos ponentes. En primer lugar, Roberto Algaba, director insular de Transportes del Consell d'Eivissa. A su derecha está Miguel Pardo, director de Relaciones Institucionales de Transmed. A su derecha también Mateo Decane, director general de GNV en España. Y ya por último, Adolfo Autor, presidente de Balearia. Muchísimas gracias a los cuatro por estar presentes hoy en esta jornada. Independientemente de la normativa vigente en Ibiza, que abordaremos a continuación, me gustaría lanzar una pregunta a los representantes empresariales que hoy nos acompañan, y es si desde Transmed, Balearia y GNV están a favor de una normativa. Independientemente de si la ibicenca es la más adecuada o no, me gustaría lanzarles la pregunta de si ustedes consideran que es necesario regular la entrada de vehículos a las islas. Podemos comenzar por Miguel. Muy bien. Bueno, pues como la respuesta va a ser negativa, voy a empezar positivo. Y voy a decir que me alegra mucho que haya un foro como este en el que podamos ver otros modelos y hablar un poquito más del problema de fondo que subyace a este problema de la movilidad, ¿no? Yo creo que es un debate interesante y probablemente se hubiese tenido que hacer muchísimo antes y mucho antes de que entrase en vigor esta ley. Dicho esto, estamos absolutamente en contra de esta ley de limitación de la entrada de los vehículos, porque entendemos que es una ley vacía, es una ley que no va a tener efecto, y las razones son muy sencillas y cualquiera que sepa un mínimo de matemáticas lo sabe. Se ha dicho aquí, hay unos 168.000 vehículos censados en Ibiza, a los que nos han puesto un cupo de 4.000 para los que entran por mar, estamos hablando del orden de un 3%, y el aumento que hubo de vehículos matriculados en Ibiza el año pasado creo que fue ya superior a un 3%. Es decir, y lo ha dicho Fernando Dávala muy bien, vamos a poner un límite a los de fuera porque eso no nos votan, ¿no? Porque si ponemos un límite a los que nos votan, pues claro, igual no nos votan. El problema es que la norma, pues eso, creemos que va a quedar absolutamente vacía en ese sentido, y que al final los electores van a ver, pues bueno, se les está vendiendo humo en gran medida. Sí, muchas gracias también por mi parte por haber organizado este evento, que siempre, como ha dicho Miguel, se tenía probablemente que haber hecho anteriormente, pero también por nuestra parte consideramos inadecuada la normativa. No ha tenido efecto, no ha tenido eficaz. Lo que ha producido es simplemente una penalización de la naviera que consideramos como infraestructuras que conectan la península con las islas, el intraislas, por supuesto, y llevan a las islas lo que se necesita a los residentes para vivir. Y esto, por supuesto, que es una penalización demasiada. Las medidas que se hubieran podido actuar, poner en marcha, hubieran sido seguramente diferentes con más eficacia. Adolfo. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con que hay que tomar medidas que afectan a la masificación, incluso a la saturación de las carreteras. Pero considero que poner el foco, como bien ha explicado Iván Murray antes, en la entrada de coches o en los coches, cuando eso no es más que el síntoma, y no poner el foco en el problema, no soluciona absolutamente nada. Desde mi punto de vista, el problema que tiene Ibiza, si hablamos de Ibiza, es que en los últimos 20 años ha doblado su población. También se ha multiplicado por 2,5 veces el número de vehículos que hay en la isla, hasta 160.000 vehículos, cerca de 100.000 coches, porque en esos vehículos hay motos, hay motocicletas, hay bicicletas, etcétera, etcétera. Y el transporte aéreo se ha doblado en los últimos 15 años también. De 4,5 millones ha pasado a 9 millones de pasajeros. En consecuencia, a más pasajeros que llegan en transporte aéreo, evidentemente no salen andando del aeropuerto, y la mayoría de ellos se mueven también por la isla y usan vehículos, ya sean de alquiler o vehículos públicos, que siempre son insuficientes, ¿no? El transporte marítimo en los últimos 20 años se ha mantenido estable, es decir, incluso ha caído un 3%. El transporte marítimo no solo mueve a los visitantes, mueve también a los residentes.
casi el 60% de los clientes que tiene Balearia, y eso lo podría compartir con las otras navieras, son residentes. El transporte marítimo es la conectividad, es decir, es una infraestructura fundamental para las islas, no solo para los residentes, que pueden moverse entre las islas y a la península, sino para el suministro de mercancías, de bienes, de alimentos. Buenos días, muchas gracias a todos por continuar en esta jornada que organiza el diario.es sobre la regulación de la entrada de vehículos a las islas, una iniciativa de las navieras que hoy nos acompañan, GNV, Balearia y Transmed. La mesa anterior nos ofreció información muy interesante sobre el modelo canario y nos toca a nosotros, la última mesa, debatir ahora sobre el modelo ibicenco. Para abordar esta temática me acompañan unos magníficos ponentes. En primer lugar, Roberto Algaba, director insular de transportes del Consell de Ibiza. A su derecha está Miguel Pardo, director de Relaciones Institucionales de Transmed. A su derecha también Mateo Decane, director general de GNV en España. Y ya por último, Adolfo Autor, presidente de Balearia. Muchísimas gracias a los cuatro por estar presentes hoy en esta jornada. Independientemente de la normativa vigente en Ibiza, que abordaremos a continuación, me gustaría lanzar una pregunta a los representantes empresariales que hoy nos acompañan, y es si desde Transmed, Balearia y GNV están a favor de una normativa. Independientemente de si la ibicenca es la más adecuada o no, me gustaría lanzarles la pregunta de si ustedes consideran que es necesario regular la entrada de vehículos a las islas. Podemos comenzar por Miguel. Muy bien. Bueno, pues como la respuesta va a ser negativa, voy a empezar positivo. Y voy a decir que me alegra mucho que haya un foro como este en el que podamos ver otros modelos y hablar un poquito más del problema de fondo que subyace a este problema de la movilidad, ¿no? Yo creo que es un debate interesante y probablemente se hubiese tenido que hacer muchísimo antes y mucho antes de que entrase en vigor esta ley. Dicho esto, estamos absolutamente en contra de esta ley de limitación de la entrada de los vehículos, porque entendemos que es una ley vacía, es una ley que no va a tener efecto, y las razones son muy sencillas y cualquiera que sepa un mínimo de matemáticas lo sabe. Se ha dicho aquí, hay unos 168.000 vehículos censados en Ibiza, a los que nos han puesto un cupo de 4.000 para los que entran por mar, estamos hablando del orden de un 3%, y el aumento que hubo de vehículos matriculados en Ibiza el año pasado creo que fue ya superior a un 3%. Es decir, y lo ha dicho Fernando Dávala muy bien, vamos a poner un límite a los de fuera porque eso no nos votan, ¿no? Porque si ponemos un límite a los que nos votan, pues claro, igual no nos votan. El problema es que la norma, pues eso, creemos que va a quedar absolutamente vacía en ese sentido, y que al final los electores van a ver, pues bueno, se les está vendiendo humo en gran medida. Sí, muchas gracias también por mi parte por haber organizado este evento, que siempre, como ha dicho Miguel, se tenía probablemente que haber hecho anteriormente, pero también por nuestra parte consideramos inadecuada la normativa. No ha tenido efecto, no ha tenido eficaz. Lo que ha producido es simplemente una penalización de la naviera que consideramos como infraestructuras que conectan la península con las islas, el intraislas, por supuesto, y llevan a las islas lo que se necesita a los residentes para vivir. Y esto, por supuesto, que es una penalización demasiada. Las medidas que se hubieran podido actuar, poner en marcha, hubieran sido seguramente diferentes con más eficacia. Adolfo. Bueno,
yo estoy absolutamente de acuerdo con que hay que tomar medidas que afectan a la masificación, incluso a la saturación de las carreteras. Pero considero que poner el foco, como bien ha explicado Iván Murray antes, en la entrada de coches o en los coches, cuando eso no es más que el síntoma, y no poner el foco en el problema, no soluciona absolutamente nada. Desde mi punto de vista, el problema que tiene Ibiza, si hablamos de Ibiza, es que en los últimos 20 años ha doblado su población. También se ha multiplicado por 2,5 veces el número de vehículos que hay en la isla, hasta 160.000 vehículos, cerca de 100.000 coches, porque en esos vehículos hay motos, hay motocicletas, hay bicicletas, etcétera, etcétera. Y el transporte aéreo se ha doblado en los últimos 15 años también. De 4,5 millones ha pasado a 9 millones de pasajeros. En consecuencia, a más pasajeros que llegan en transporte aéreo, evidentemente no salen andando del aeropuerto, y la mayoría de ellos se mueven también por la isla y usan vehículos, ya sean de alquiler o vehículos públicos, que siempre son insuficientes, ¿no? El transporte marítimo en los últimos 20 años se ha mantenido estable, es decir, incluso ha caído un 3%. El transporte marítimo no solo mueve a los visitantes, mueve también a los residentes. Casi el 60% de los clientes que tiene Balearia, y eso lo podría compartir con las otras navieras, son residentes. El transporte marítimo es la conectividad, es decir, es una infraestructura fundamental para las islas, no solo para los residentes, que pueden moverse entre las islas y a la península, sino para el suministro de mercancías, de bienes, de alimentos, es decir, el suministro es fundamental y es esencial. El transporte marítimo es una infraestructura y es un patrimonio público, es un patrimonio de todos. Cuando se dice que las navieras nos quejamos porque no podemos traer al turismo de proximidad, entendamos que el turismo de proximidad es aquel que viene de territorios cercanos, nacionales, españoles. Son de la Marina Alta, de Murcia, de Albacete, de Valencia, de Barcelona. Es decir, son personas nacionales, son españoles con sus derechos, que pagan sus impuestos, que entre otros impuestos, y sus impuestos se destinan, entre otras cosas, para sufragar el 75% de descuento de los residentes que pueden ir libremente a la península y moverse libremente con sus coches, con un 75% de descuento. Entonces, poner limitaciones a la entrada de coches cuando está acreditado abiertamente que el número de coches, es decir, el número de coches, los barcos, a través de los barcos entran coches, pero también salen, es decir, contar solo los que entran y los que salen, es decir, el barco, en muchas ocasiones, como bien ha dicho Juan Liaño, evacua los coches. Se da la circunstancia que desde el 1 de enero al 16 de octubre, al 16 de agosto, el saldo va subiendo entre los que entran y los que salen, y a partir del 16 de agosto empieza a caer. Poner el foco en restringir aquellos pasajeros que entran en verano, o aquellos coches que entran en verano, que suponen entre el 1 de junio o entre el 15 de junio y el 16 de agosto un crecimiento aproximadamente de 5.000 en la isla de Ibiza, que son similares de Mallorca, 5.000 coches, que se pueden limitar a 4.000, pero limitar los 5.000 o 5.500 a 4.000 supone que 1.500 dejan de estar, pero eso se traduce a movilidad de pasajeros que van y entran, que entran y salen, y son miles y miles de coches y miles de pasajeros nacionales que no pueden entrar en la isla. Poner el foco en la entrada y salida de vehículos y no actuar, porque aquí se han confrontado dos modelos. Se ha confrontado el modelo de Baleares, del que ya se ha hablado, el modelo de Formentera, del que tengo conocimiento y podría hablar largo y tendido, porque yo tengo una casita en Formentera y sé lo que es eso, desde el punto de vista de tráfico y desde el punto de vista de la limitación. Yo tengo un coche eléctrico, se me rompió el coche eléctrico en el mes de junio y no pude traerlo con mi barco desde la península porque el cupo estaba cubierto, pero sin embargo sí pude alquilar un coche. No faltaron coches de alquiler, que también tienen un cupo, pero no faltaron coches de alquiler. Es decir, los coches de alquiler permanecieron, igual que los coches de alquiler no faltarán nunca en Ibiza. No faltarán porque no podrá admitirse que un señor que compra una habitación de hotel que paga 1.000 euros por hora, por día, por noche en Playa de Embosa, no tenga coche. Vamos, eso es inadmisible. Ya protestarán los que tengan que protestar. Entonces, poner el foco en la restricción de los coches lo dice claramente un informe de la Universidad de Jaime I de Castellón. Es un greenwashing abierto y claro. Pero claro, el greenwashing, todos piensan que es cosa de las empresas. Es decir, los responsables públicos no hacen greenwashing porque defienden el interés público, son las empresas las que hacemos greenwashing. Eso está absolutamente difundido. Pero yo voy a poner
un ejemplo de lo que hace Balearia ante la posible restricción que pueda haber en Mallorca. Nosotros, en estos momentos, en el tráfico Barcelona-Ciudadela, Barcelona-Alcúdia, en los dos barcos que tenemos designados, el Margarita Salas y el Abel Matutes, nosotros estamos consumiendo biometano. Biometano, eso sí que es eco. Biometano es negativo en emisiones. Llevamos un mes consumiendo biometano, hemos comprado 100.000 megavatios de biometano, que es más caro que el gas, nuestros barcos invertimos ya para poder consumir biometano, y eso no pueden decir que es greenwashing, eso es medio ambiente de verdad, porque ahí de verdad estamos dejando de emitir millones y millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Y en ese sentido, esto para terminar, porque si era muy largo la exposición y no quiero extenderme más de la cuenta, ni ser más vehemente de la cuenta, esto es como, dice el sabio, ¿no? Estás señalando la luna con el dedo índice y se quedan mirando el dedo índice, no la luna, ¿no? El dedo índice es la restricción de coches. El modelo de Canarias es un modelo a seguir. El modelo de Canarias es digitalizar las carreteras, parking disuasorios, demanda a la demanda, es decir, oferta a la demanda. Es decir, ese modelo es el que de verdad tendríamos que aquí importar. Y es el modelo a seguir. Yo me he quedado fascinado con lo que he escuchado de la mesa de las Islas Canarias, porque realmente ese es el modelo que deberíamos de implantar. Porque si uno condiciona la conectividad, y diferenciemos conectividad de movilidad, la conectividad marítima es esencial y es fundamental. Si tú limitas la conectividad, vas a poner en riesgo la infraestructura, que es un patrimonio de todos. Entonces, lo que hay que hacer es regular la movilidad. Es decir, no se ocurre a nadie en Madrid, porque tienen problemas en el centro, que cerrar la provincia de Madrid. Pues sí, a Madrid puede entrar al centro, puede entrar el de Villaverde, puede entrar el de Vallecas y puede entrar el del barrio Salamanca, a Madrid central. Pero el de Motilla del Palancar o el de Murcia no puede entrar. Y le ponen allí un cordón, una frontera, y le ponen una tasa para entrar. No, lo que hacen es que en el centro, en el punto crítico, se establece que solo puedan entrar coches con etiqueta eco, o que sean residentes, o que vayan a un parking previamente contratado. ¿Y qué consiguen? Que baje la contaminación y que baje el tráfico. Pero en Ibiza, el informe de carga dice que se analizaron 53 puntos y solo habían 4 puntos críticos. Y para esos 4 puntos críticos tú vas a prohibir que vengan residentes españoles de proximidad y vas a no poner ningún tipo de traba al aeropuerto, que va a estar libre, vengan los de Helsinki, de Berlín o de Moscú. Entonces, esto exige y requiere fundamentalmente, y termino ya porque estoy abusando, rigor. Exige rigor, menos greenwashing, más consenso, más diálogo y más medidas efectivas. Porque yo podía discutir Formentera, pero no voy a entrar. Puedo discutir Ibiza, pero la que se nos viene en Menorca y la que se nos viene en Mallorca, poniendo el foco en los coches y en el transporte marítimo, corremos un riesgo. Corremos el riesgo de que el transporte marítimo no sea sostenible, no desde el punto de vista medioambiental, que lo es, mucho más que cualquier otro medio de transporte, sino desde el punto de vista de la sostenibilidad económica. Y eso puede afectar a la frecuencia, puede afectar al servicio, puede afectar al precio. Y eso es algo que no es patrimonio de las navieras. Las navieras cogen los barcos y se las llevan a otros sitios. Eso es un patrimonio de todas las islas. Entonces pido, y aquí hay una representación, y termino, pido rigor científico, pido rigor científico. Me ha encantado escuchar a Fernando, me ha encantado escuchar incluso a Iván Murray, me ha encantado porque han llevado el tema hacia derroteros a los que se tiene que llevar, es decir, al estudio, a la planificación y al rigor. Nada más, gracias. Gracias a ti. Y dice, y no haber preguntado. Ese es lo malo de ser periodista, ¿no? Que hacemos demasiadas preguntas. En ese sentido, bueno, creo que es el momento de Roberto, sí, por tantas alusiones. Por tantas alusiones, dejando a un lado la regulación, por ejemplo, que se planteaba en esta mesa, ¿no? De que la mayoría de turistas, de hecho, vienen por el aeropuerto, ¿no? Y esto realmente no está regulado. En lo que compete, en lo que tiene competencia realmente el Consejo de Ibiza es en esta regulación en la regulación de la movilidad insular. Me gustaría que pudieras explicarnos en qué estudios se ha basado el Consell para adoptar esa medida y por qué considera el Consell Insular de Ibiza que es la mejor medida para intentar regular la congestión que sufre Ibiza.
Bueno, primero de todo agradeceros el haberme invitado. Lo segundo, me has llamado magnífico ponente, lo mejor que me suelen llamar cuando me reúno con determinados sectores, que últimamente pues estamos en ello. Bueno, han nombrado ellos a los votantes y parece que es que los votantes no tienen opinión, pero es que los gobernantes nos debemos a nuestros votantes. Es decir, que al final desde Ibiza, desde la pandemia hay un sentimiento por... Yo creo que es a nivel general, o sea, no es una cosa particular, que Ibiza se está desbordando, ¿no? Tú te ibas a ver la puesta de sol a Calador y veías la salida de sol, no la puesta, porque no eras capaz de llegar, ¿no? O el número de vehículos que tú tenías para llegar al centro de Ibiza se habían crecido exponencialmente. Autor ha dicho que en 20 años habíamos multiplicado por 4 el número de vehículos en la isla de Ibiza, ¿no? Entonces yo he oído a otro ponente decir, no, hay que comprarse pantalones más grandes. Pues nosotros hemos decidido no ir a las tallas grandes y ponernos en manos de la persona que nos va a poner a dieta, y es regular y anticiparnos a un grave problema que se estaba produciendo en las islas, que era la saturación. ¿En qué nos hemos basado? Pues decidimos encargar un estudio una vez que se aprobó la ley. A nosotros nos dicen que la ley nos obliga a poner un cupo de vehículos que creemos que va a caber en la isla, y el estudio que hacemos es, yo siempre lo explico un poco como si se lo explicara a mi niño nunca me entiende, pero bueno, yo creo que el resto sí, como un bote, ¿no? Nosotros estamos en un bote de gominolas y hemos decidido que el bote de gominolas, cuántas caben para poder moverse bien y poder coger tú bien las gominolas. Y nuestro estudio dice, pues en Ibiza, con el número de vehículos que hay, caben 20.100 coches, aparte de los que, 20.108 creo, o 148, aparte de los residentes y de los que ya hay. Y nosotros ahí, con esos datos que al final los hace un ingeniero, no es nada político, decidimos pues decir, pues esto es el cupo de los barcos, que es un informe técnico, y esto es el cupo de los alquileres. ¿Qué es una cifra correcta? No lo sabemos, ¿no? Lo importante de esta ley también es que nos da herramientas para en un futuro saber cuántos coches hay. Ellos están poniendo como ejemplo Canarias, y yo he oído aquí que Canarias está atascado las 24 horas del día, ¿no? Pues nosotros no queremos que Ibiza esté atascado también en invierno, queremos que el residente y el turista convivan y no haya un sentimiento negativo hacia una de las mayores industrias o sea, la mejor industria que podemos tener, que es el turismo, ¿no? Y en eso, pues, yo creo que, lo siento, autor, pero nuestro rigor es absoluto. O sea, entiendo que no lo compartas, pero nuestro rigor es absoluto. Justamente comentaba Baleari hace unas semanas, en una convocatoria de prensa que hizo, que esta normativa lo que ha generado es un defecto llamada, ¿no? Comentaban, según los datos de la naviera, que se han matriculado entre enero y agosto de este año 3.466 coches. Esto quiere decir un 60% más que en el mismo periodo de 2024. ¿Cree el Consejo Insular que esta medida puede tener como efecto secundario ese efecto llamada? Porque recordemos que la normativa prevé que si los coches están registrados en la propia isla, no se les aplica esa normativa. No ha sido un efecto llamada. Lo que hemos conseguido con esta ley, que es una cosa muy positiva, es que el que se matricula o el que tiene el vehículo en la isla tenga el domicilio fiscal en la isla, cosa que antes no ocurría. Había muchísimos vehículos que estaban en la isla y estaban matriculados en otras zonas. Por ejemplo, los vehículos de alquiler, hay muchísimos vehículos de alquiler que estaban con el domicilio fiscal en otras zonas. Ahora vienen y se matriculan aquí. ¿Por qué? Porque en Ibiza es obligatorio tener el domicilio fiscal en la isla. Esos vehículos no son de una persona. Yo no creo que haya una persona en Albacete que diga, oye, voy a ir a Ibiza porque está limitado y voy a matricular mi coche allí. Esto ha sido gente que antes no matriculaba el coche en Ibiza porque económicamente o por cualquier otro motivo le interesaba más que su vehículo tuviera domicilio fiscal fuera, y lo que hemos conseguido es que el domicilio fiscal de ese vehículo esté aquí. ¿Para qué es bueno? Bueno, primero es bueno porque el vehículo yo creo que tiene que pagar el impuesto donde está consumiendo los recursos, para eso está el impuesto municipal. Pero segundo, ¿por qué es bueno? Porque a partir de ahora sabemos realmente los coches que hay, porque antes no lo sabíamos. Por ejemplo, si desde enero hasta julio ha habido, creo que, cambios de domicilios de vehículos en torno a 10.000. Pues esos vehículos estaban en Ibiza, pero nadie los sabía contar, nadie sabía que estaban. Y ahora, gracias a esta ley, los tenemos. Me gustaría también que pudiéramos hablar sobre los efectos adversos que puede tener esta normativa, como cualquier otra. Evidentemente, siempre que se legisla tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, y es si creen desde las navieras que esta normativa puede implicar una subida de precios de los billetes o una reducción de la frecuencia, porque al fin y al cabo ustedes son empresas fundamentales, representan un sector fundamental, un servicio público, pero no dejan de ser unas empresas que buscan, como cualquier otra, un beneficio económico. Entonces, quizás esto puede penalizar las frecuencias o provocar una subida de los billetes que afecta al final a los consumidores. Podemos empezar por Mateo. Sí, por supuesto que las navieras tienen como objetivo ganar.
tienen un balance y como toda la empresa tiene que ganar. Esto sí, la normativa, como se está produciendo, reduce la posibilidad, el número de vehículos transportados, está claro que en alguna manera tenemos que reaccionar. La reacción primaria, ¿cuál podría ser? O subir el precio o reducir la frecuencia, como tú has dicho. Y esto para nosotros es contraproducente por toda la economía de la isla y de las islas en general, porque como he dicho anteriormente, las navieras son infraestructuras. Y como he escuchado también anteriormente en la mesa anterior, hay que invertir en las infraestructuras. Y lo que estamos haciendo nosotros es invertir en nuevos barcos que puedan dar mejor servicio y para facilitar la conexión entre península e isla que tenemos ahora, pero que queremos mejorar. Entonces, sí, el efecto podría ser lo de aumentar el precio, esto va a impactar en toda la economía y el precio final lo va a pagar el consumidor final y los residentes, o seguramente, como ha dicho anteriormente Adolfo, los barcos no es que los vamos a tirar, los vamos a mover simplemente en otras rutas para que sea más rentable. Adolfo. Bueno, yo considero que el efecto es inocuo, ¿no? Lo afirmo y me atrevo a contrastarlo. Es decir, el efecto de la aplicación de la norma no tiene consecuencias porque frente a la llegada de vehículos en barco está el binomio transporte aéreo-coche de alquiler. Ya sé que los coches de alquiler tienen otra polémica y la tienen y es legítima y la pueden exponer, pero realmente no ha habido carestía, no ha habido de coches de alquiler. Sin embargo, sí que ha habido cientos y cientos de pasajeros y ha caído el tráfico un 15% con Ibiza, sin estar plenamente implantada, simplemente por el efecto. Vosotros imaginaros, para ir a Formentera con su coche, un señor que vive a 50 millas tiene que ir a una página, en esa página pedir permiso, una página que no es la mejor página, porque es una página pues hecha por el Consell, a veces se cae, a veces no está, y te dan permiso. Si te dan permiso tienes que pagar una tasa de 45 euros, y si pagas una tasa de 45 euros, después si te pasas a 5 días, 9 euros por cada día. Te pueden dar permiso, no, eso es una traba administrativa. Las navieras invertimos en 3 clics poder hacer una reserva y de repente le metes una barrera de 25 clics que no te asegura ir y que te hace pagar una tasa. Podría estar Frente a eso puedes llegar en avión y alquilarte un coche sin ningún tipo de traba. Es decir, uno ve que se aprueba una ley de movilidad sostenible en España, que es un reflejo del espíritu medioambiental que hay en Europa, que dice que en trayectos de menos de 2 horas y media en tren se debe de evitar el avión, cuando aquí tenemos trayectos de 2 horas, desde Formentera a Denia, de media hora entre Ibiza y Formentera, de 2 horas y pico entre Palma y Ibiza, de 2 horas o 1 hora entre Alcudia y Ciudadela, vamos, y lejos de promocionar este tipo de transporte que permite al pasajero llevar su coche, vamos a ver, aquí muchos son de Mallorca y son residentes, uno va en barco porque lleva su coche, pues su equipaje, lo ha dicho Juan, porque la facilidad del barco es que llevas tu coche, puedes llevar tu equipaje, el turismo de proximidad, el turismo familiar al cual se le ha cortado las alas de la península que venía habitualmente a la isla, ha tenido que dejar de venir. Sin embargo, el alternativo binomio aéreo-alquiler de coche, venga de donde venga, y cuanto más lejos venga, más contaminará, ahí me cojo un poco a las palabras de Iván Murray, cuanto de más lejos y más corta será la estancia, ese lo tiene libremente. Es evidente. Las navieras nos vamos a adaptar. Oye, hay restricción, llevamos menos coches, bajarán los ingresos. ¿Cómo lo resolvemos? Lo han dicho claramente mis 2 colegas. Pues tendremos que adaptarnos. Si tenemos inversiones en barcos, un barco eléctrico entre Denia y Formentera, pues si el barco no funciona y no hay rentabilidad y no hay ingresos, pues habrá que replantearse si se construye o no se construye. Llega el invierno, manteníamos el tráfico durante todo el invierno. Si en verano la bodega del barquito que tenemos allí, el Ramón Llull, ha ido a mitad de carga y los ingresos han desplomado, pues llegará el invierno y no mantendremos el servicio. ¿Quién paga la infraestructura? ¿Quién sufre la economía? ¿Quién lo tiene que pagar? Los residentes. Entonces, en ese sentido, las navieras no estamos defendiendo nuestros intereses. Las navieras estamos diciendo que la infraestructura es tan importante que antes de tomar una medida, Roberto, tenemos que hablarlo, tenemos que consensuarlo. Posiblemente yo no voy a estar en contra frontalmente, yo estoy dispuesto a aceptar medidas, pero esas medidas tienen que ser medirse bien, ponderarse bien, y ver que hay muchas otras medidas, como pasa en las Islas Canarias, que se podían tomar y no se toman. Al final, el problema no es de las navieras.
El problema es de la economía y el problema es de las islas. Y mucho cuidado con ciertas medidas porque pueden tener unas consecuencias irreversibles y unas consecuencias de las que podemos llegar a arrepentirnos, ¿no? Lo que intentaba decir antes es que quizás se puede integrar, como cuando uno compra un billete de avión que tiene el descuento de residente, ya directamente conecta con el ministerio y se valida el descuento de residente, se puede integrar el pedir, comprar en las navieras los billetes junto con el permiso. O sea, si creo las que se navieras puede. gestionan sus cupos y pueden gestionarlos. En Formentera no es así, lo sabemos, en Formentera vas a la página ECO y tienes que ir allí y luego ir a la página de reservas. Es decir, la barrera administrativa está, se ha conseguido que vayan menos coches, es cierto. Yo no estoy muy seguro, y me gustaría saber qué elementos de medición se está utilizando, que haya bajado el tráfico. Al final, la única forma de bajar el tráfico es que venga menos gente. Es decir, hay más tráfico porque hay más gente. Tú a la gente no la puedes ir andando. Es decir, la gente que quiere moverse tiene que tener el derecho a moverse, ya que viene y paga. Como bien se ha dicho aquí, se paga bien a los trabajadores y hay una alta renta per cápita porque los hoteles cobran buenos precios. Los hoteles cobran buenos precios y eso permite tener una renta per cápita más alta. Entonces, a esta persona que viene y que paga 500, 1000 euros, que lo sabemos ya por noche, no le puedes decir que no se puede mover. Tú quieres tener menos tráfico, tienes que cambiar el modelo económico, tienes que dotar de más infraestructuras, tienes que digitalizar los destinos. Es muy sencillo. Oye, usted quiere ir allí, entre, pida permiso, a Calador, pida permiso con un parking disuasorio y solo podrán ir. Yo prefiero pagar 2 euros, una tasa de 2 euros, y saber que voy a ir a un sitio, voy a tener parking y voy a poder ver la puesta de sol. Eso es más complicado. No lo sé, hoy en día con la digitalización se puede hacer cualquier cosa. Tienes un punto crítico, establece tú un permiso, establece un parking reservado. Pasa en Illetes. En Illetes hay parking, lo que pasa es que uno va y tiene que dar la vuelta. Como en el mundo de la digitalización uno va con su coche, está lleno y da la vuelta y generas tráfico. Es decir, que generas puestos de trabajo, los que están allí, pero ¿por qué no tienes tú una página donde tú puedas, igual que se ha hecho la ECO para no dejar entrar coches durante el verano, en Formentera una página para ir a Illetes? Y pagas el aparcamiento se paga 5 euros, 8 euros, pero tú cuando vas de Illetes sabes que puedes de Illetes porque has hecho una prerreserva. Entonces, ese mundo que ya está en Canarias, que aunque tengan menos renta per cápita y aunque tengan peores sueldos, están mucho más adelantados que Baleares en la digitalización de las carreteras, vamos, y en la racionalización de la conectividad, que no es movilidad. Yo creo que tendríamos que copiar esos modelos. Y digo una cosa, yo estoy para colaborar, yo quiero preservar Formentera. Yo tengo intereses personales en Formentera y yo quiero que Formentera mantenga su espíritu, pero para eso no matemos la conectividad, regulemos la movilidad. Y si queremos menos coches vamos a tener que pensar en tener menos personas, pero eso es tabú. Menos personas es reducir la oferta habitacional. Eso nadie lo dice, eso es sagrado. Ahora, cortarle las alas a los barcos para que los barcos no puedan mantenerse, tengan que cambiarse, tengan que reducir frecuencias, tengan que en un momento dado subir precios, que yo no lo voy a decir, pero puede pasar, que suban y luego se quejen las economías y luego eso afecte a la economía y a la conectividad de las islas, es el problema que tenemos que poner encima de la mesa y que tenemos que discutir con la Administración. Aquí nos hemos enfrentado a que yo creo que ha habido un poco de precipitación en todo. Y yo creo que esto se ha de ver y se ha de consensuar, y estamos abiertos, y lo sabe Roberto, y las navieras también, igual que con Formentera, a buscar soluciones y a que el tema no sea tan drástico. Es decir, desde junio prácticamente, junio, julio, agosto, no han podido ir. Alguien que vivía en Murcia, que es un español, o en Denia, o en Gandía, o en Valencia, no ha podido ir a Formentera con su coche. Sí ha podido ir con coche. La solución estaba en coger un avión, un barco y alquilar un coche. Ahí no ha habido ningún problema. Entonces, a ver qué estamos haciendo, Yo los coches de alquiler los respeto mucho y creo que es un negocio que además local, que hay que preservar y que hay que... Pero al final, si no les dejan tener más coches, cuando se acaben se han acabado. El barco es un coste fijo. Vaya lleno, vaya vacío, cuesta lo mismo. Y si no les permites llevar los coches del verano que permiten sostener la cuenta del todo el año, la naviera va a tener que hacer algo. Y lo que va a hacer la naviera no le va a gustar. No le va a gustar, pero va a tener un efecto económico que va a ser perverso para la economía de las Islas Baleares. En vuestro caso, Miguel, ¿cuál creéis que puede ser el efecto que puede tener esta normativa tanto en el precio de los billetes como en la frecuencia? Bueno, yo creo que lo han dicho muy claramente, pero creo que hay más alternativas. Se habla de la alternativa de reducir frecuencias,
se habla de la alternativa de subir precios, bueno, eso lo dice el mercado, no lo decimos nosotros, pero podemos dejar de llevar pasajeros, porque hablaba Lourdes de la desigualdad. Es que la desigualdad es evidente, es que estamos otra vez dándole alas a los más fuertes, a las aerolíneas respecto a las navieras, a los turistas que vienen de Estados Unidos con un montón de dinero y que son capaces de pagar $1.000 la noche, en lugar de los ciudadanos españoles que vienen con su familia, con sus 3 hijos, con sus 2 hijos y con sus maletas y que necesitan un coche. No creo que sea tan difícil de entender. Entonces, ese fomento de la desigualdad lo que está diciendo es no sois bienvenidos para transportar pasajeros. Bueno, pues nuestro grupo, el Grupo Grimaldi, está especializado en transportar solo carga y tienen barcos de 6.000 metros lineales que pueden traer toda la mercancía de Ibiza una vez a la semana. Ay, no hay lechugas frescas en el supermercado. Pues mira, chico, mala suerte, plantala en el jardín. Porque como no hay coches, podrás plantarla en tu jardín ahora, que tienes mucho más sitio. Es decir, hay muchos métodos de defensa de las navieras y las navieras somos una industria que tenemos una ventaja enorme. Tenemos un montón de inconvenientes. Estamos legislados por la Unión Europea, por la Organización Marítima Internacional, ahora por el Consejo de Ibiza, mañana por el Ayuntamiento de Senselles. Vale, muy bien. Pero tenemos una ventaja enorme. Somos una industria móvil. Cogemos los barcos y decimos, aquí no nos quieren, nos vamos. Obviamente no nos vamos a ir de Ibiza mientras sea un destino que tenga un atractivo. Pero ojo, porque si pierde el atractivo para el transporte de pasajeros, y los nuestros, pues bueno, son ferries que más o menos se defienden porque tiene una gran bodega de carga. Pero es que miro a Adolfo que tiene barcos de alta velocidad metidos allí, basados en el pasaje, que además no solo van a Ibiza, que hacen un Denia Ibiza-Palma, o sea, están conectando Ibiza con la península, Ibiza con la otra isla. Nos estamos cargando el modelo que tiene Canarias de transporte interinsular, que aquí diría que es casi igual de bueno. No es tan bueno como el de Canarias, pero tiene un transporte marítimo y aéreo. Baleares, entre islas, maravilloso. ¿Nos lo queremos cargar? Bueno, vamos por el buen camino. Porque además, luego llega la siguiente, que es lo que digo yo. Ibiza ha restringido la entrada de coches. Bien, yo vivo en Barcelona. Hay turismofobia también. ¿Y si Barcelona decide restringir la entrada de coches de la gente de Baleares? Que no vengan más, que aquí ya somos muchos, que tenemos mucho tráfico, que paguen por llegar a Barcelona. Es decir, yo creo, y perdona Roberto que use la palabra, que la medida es populista porque dispara por elevación y lo que hace es perjudicar el transporte marítimo, perjudicar la conectividad y creo, sigo creyendo, y volveré a decirlo 3 veces, que no consigue absolutamente ningún efecto en cuanto a la saturación del tráfico. Comentan, Roberto, que es una medida populista, sí que es cierto, pero que existe un malestar general dentro de la población ibicenca por esa sensación de saturación, que ya no es solo sensación, sino que también los datos lo avalan. ¿Por qué el Consejo decide adoptar esa medida? ¿Crees que es una medida populista y que no lo es? Y también me gustaría que pudieras explicarnos, porque justamente el resto de participantes de la mesa comentaba que eso tiene que ir añadido a otras medidas de movilidad interna. Entonces, me gustaría que pudieras explicarnos si el Consejo ha decidido solo bloquear esta entrada de vehículos o regularla, o ha llevado a cabo otras iniciativas, por ejemplo, de movilidad interior dentro de la isla para favorecer ese transporte público y que no tengamos que ser tan dependientes del vehículo privado. Bueno, populista, cualquiera que me conozca a mí y al equipo de gobierno, populistas, no somos mucho, ¿no? Y yo creo que la medida al final, continúo con un mensaje que has dado, que dices, tenemos que defender el destino. Nosotros creemos que estamos defendiendo el destino. Si hay un momento que ir a Ibiza es imposible con el coche porque nadie se puede mover, nadie va a querer ir a Ibiza. Y al final también vais a perder vosotros. Y van a perder las empresas de alquiler y van a perder los hoteles. Es decir, vosotros lo veis desde un modo comercial y, lógicamente, es entendible. Si yo estuviera en vuestra posición, me estaría poniendo a mí a caer de un burro, ¿no? Pero yo tengo que pensar también que lo estoy defendiendo. Al final defiendo. Hay Juan Luis Barahona, que hemos tenido unas discusiones muy interesantes durante mucho tiempo, que representa a las empresas de alquiler, dijo, nosotros somos parte de la solución. Y es lo que yo creo que hay que trasladar, ¿no? Que vosotros no sois ni parte del problema, ni los alquileres son parte del problema, ni los residentes que no se pueden mover no sean parte del problema. Yo creo que sois parte de la solución. Y de ahí está el diálogo. ¿Que es cierto, como dice Autor, que teníamos que haber hablado más? Pues sí, oye, yo cuando doy vuelta atrás digo, oye, pues a lo mejor teníamos que haber hablado más. Yo sí que es cierto que con las empresas de alquiler tuve un diálogo muy fluido, con vosotros menos, porque
como tú has dicho, no sabía quién nos legislaba, si uno, si otro, el de más allá. Ahí sí que siempre os hemos reconocido que haya podido haber un error, no nos cuesta decirlo, pero yo creo que si vamos todos de la mano, al final lo que estamos defendiendo es nuestro destino. En cuanto a las medidas que hemos adoptado en el Consell, pues vamos a poner ya el transporte público, que las concesiones de las líneas estaban caducadas desde el año 2012, pero es que hacer un procedimiento de adjudicación, prácticamente cuando lo adjudicas tienes que empezar al siguiente, porque la administración es así, ¿no? Pero en nuestra nueva contrata de autobuses, que ya se ha adjudicado y estamos pendientes pues, de los recursos que siempre se ponen, al final hemos aumentado el 50% de la oferta de kilometraje. También estamos apostando por el transporte eléctrico. Más de 60 autobuses van a ser eléctricos. Hablábamos de la dispersión de Ibiza. Poner un autobús en Ibiza, todo el mundo cuando estás en Ibiza te dice, joder, es que en Madrid pasa un autobús cada 2 minutos. Y yo les contesto, yo vengo de Madrid, siempre he usado transporte en Madrid. Digo, sí, pero ¿cuál es tu número? Ves 200 números, pero ninguno es tu número, ¿no? Y Madrid mueve núcleos importantes. O sea, es decir, el transporte, aunque hagamos un esfuerzo titánico, en nuestras islas es difícil vertebrar a la gente con transporte regular. ¿Qué otras medidas se hace? Se aumentó el número de licencias de taxis estacionales. Ibiza ha pasado de tener 50 licencias de VTCs a tener 450 VTCs. Es decir, que se está intentando mejorar el transporte. A pesar de eso, hay medidas, como también decía Autor, que están contempladas dentro de la ley, que una vez puesto la ley que nos da esta herramienta, vamos a poder decir, oye, ¿que hay problemas en Calador? Pues vamos a trabajar. De hecho, hay una mesa de trabajo a petición de del Grupo Podemos en el Consell, que se creó una mesa de trabajo para ver qué se hace con Salinas. Porque una de las sensaciones que más molesta al residente, y al final a veces te pide, oye, legisla fuerte porque tengo sensaciones en esos espacios. Pues si conseguimos digitalizar Salinas, que vayan determinados coches o que vayan solo los que están ocupando su parking o pueden ocupar su parking, pues será magnífico. ¿Que Ibiza tiene un retraso de años en temas de tecnología? Yo creo que sí, pero es que la legislación, a veces poner una medida en marcha, tienen que pasar 4 consellers y cuando se ha ido uno, el otro que llega no le gusta lo que ha hecho el otro y vamos cambiando, ¿no? Entonces, al final, yo creo que ahora se está apostando por la digitalización, un transporte público mucho mejor que está a punto de venir, los taxis estacionales y los taxis que funcionan muy bien en la isla de Ibiza, los transportes de los hoteles, que están apostando también por su transporte privado complementario, es decir, su furgoneta que lleva a sus clientes al hotel. Yo creo que también las empresas, que he oído aquí en la anterior mesa, tienen que apostar también por mover sus trabajadores. Esto no puede ser que si tenemos 20.000 trabajadores, cada trabajador se traiga un coche para moverse al final solo del hotel a su... Y además, es que muchos viven hasta en el hotel, es decir, que al final hay que fomentar más el transporte. Pero hay una cosa también que es muy curiosa, y eso pasa en Ibiza, porque cuando dices apuestas por el transporte público ha pasado del año 2019 al año 2025, que estamos en torno a 4 millones de pasajeros a 7 millones de pasajeros. Entonces tú dices, bueno, entonces habrá descendido el número de vehículos. No, es que el número de vehículos ha aumentado. Es decir, es que no está correlacionado el número que yo aumente el número de pasajeros en el transporte público con que haya menos coche. ¿Por qué? Porque en Ibiza hay una cultura de coche muy arraigada, que esto es otro tema también, que no va dentro, por mucho que hagamos análisis, estudios, yo soy estadístico y siempre, pues ya sabes, miento todo, ¿no? Tú dime cómo quieres que mienta, pues te cambio la cifra, ¿no? Hay veces que las cifras no te dicen la realidad, también hay un sentimiento. Y ese sentimiento es que yo cuando llegué a Ibiza, ostras, es que hasta mi suegra cogía el coche para comprar el pan y le decía, joder, Lourdes, pero si son 3 minutos y tiene 95 años, ¿no? Pues con su coche cambiaba la marcha con las 2 manos, o sea, aquello era un peligro, pero ella tenía que coger su coche y por más que ya conseguí no darle su coche, hablando con el médico, que encima le conocía y le daba el carnet cada 2 por 3 cada vez que iba y le hemos quitado el carnet, pero si no, ella coge el coche para todo, pero eso se traslada a la cultura ibicenca. El ibicenco coge coche. Yo no he tenido coche hasta que no he llegado a Ibiza, me han forzado, ¿no? Pero al final también hay que luchar contra eso y al final el índice de motorización en Ibiza es brutal, es lo que dicen. Y además hay un desfase, vosotros que tenéis los datos, entre los coches que entran en principio de verano y los que al final, esto lo estudia muy bien Juan Luis también, y los que se han ido, y hay un desfase ahí que no sabemos dónde están esos coches, se quedan por ahí, bueno, al final se quedan, pero... trabajar en la movilidad de la isla, esta ley, vuelvo a decir que para mí es buena, para mí es muy coherente, y creo que va a ayudar a que nuestro destino sea más potente, nos va a facilitar, y yo soy muy pesado con esto,
en saber cuántos coches tenemos, cómo se mueven, qué manera hay de que un coche no se traslade tanto a otros sitios. Es decir, si no tenemos esos datos, no sabemos cómo hacer funcionar la movilidad. Y ahora, por fin, tenemos esos datos. Nadie sabía el número de vehículos de alquileres que hay. Nadie sabía los coches que entraban o salían. Nadie sabía los coches que estaban domiciliados en Ibiza. Cuando nos pusimos a decir, vamos a ver cuántos hay, nadie sabía cuántos había. Entonces, a partir de ahora sabremos lo que hay. Que a lo mejor dentro de 2 años hacemos estudios, hemos fomentado el transporte público y resulta que podéis traer 7.000, 8.000 o 9.000. El año que viene lo hacemos. Bueno, hago este invierno, a ver si me da tiempo. Pero quiero decir, pero ahora ya vosotros habéis visto, y vuestros estudios también se han basado a veces en hipótesis. Ahora ya no hay hipótesis. Ahora cuando el Consejo le va a poner las cámaras y vea cómo se mueven los coches, cuando sepamos las matrices, origen y destino, bien cómo se mueven, ya vamos a decir, o sea, a lo mejor nos sorprendemos y decimos, bueno, pues está bien regulado, pero pueden entrar muchos más, no lo sé, o menos, no lo sé, pero se basará en un estudio absolutamente fiable. Sí, pero hay cosas que yo creo, ¿me permites? Sí, por supuesto. Yo creo que hay cosas en las que hay que entrar ya. Es decir, si estamos quejándonos de que las estancias cada vez son más cortas en la isla, es decir, y la gente va y viene, hay mucho movimiento de pasajeros, además eso es contaminación, esos son aviones, que cuanto de más lejos vienen, más contaminación son, más altas son, frente al turismo de proximidad. Al que venga para una semana o 15 días, fíjate, yo diría una semana, vosotros diríais 15 días, a Formentera, que viene para 15 días con su coche, ¿cómo le vamos a aplicar un cupo? Al que viene con un coche eléctrico, que en Formentera, yo ya he tenido que cobrar los coches eléctricos, porque los coches eléctricos pueden ir a Formentera, yo los llevaba gratis, digo, bueno, sí. Dije, ya no, si esos son los únicos que pueden ir, ya he tenido que cobrar a los coches eléctricos. Es decir, el coche eléctrico que iba gratis a Formentera como medida de promoción del coche eléctrico para ir a Formentera, afortunadamente no está en el cupo, sabes que está en el cupo de Ibiza. Es decir, una medida medioambiental, entra dentro del cupo el coche eléctrico. Yo iría un poco más lejos, oye, coger coches eléctricos híbridos, o etiqueta eco, como hacen en Madrid, ampliar un poco el abanico. Y si la estancia... Y de esta manera, por lo menos, porque la mayoría de los coches que entran en la isla, el 80% de coches que entran en la isla son de gente que va a trabajar, que entran antes del 30 de mayo. Lo sabemos en Formentera, tenemos los datos. Si entran aproximadamente 20.000 coches hasta el 16 de 15.000 coches entran antes del 15. Los otros 5.000 entran después. Son 5.000 coches frente a 160.000. El impacto es mínimo. Adoptemos, ya que, porque es que las cosas son así y en ocasiones tenemos que hacer, vamos a intentar poner medidas que se acerquen más a la realidad del cupo, y que no supongan, como está suponiendo en Formentera y puede suponer en Ibiza, que al final las navieras, porque esto no es un problema de las navieras, no me entiendas, no quiero que me entiendas, no es un problema comercial de las navieras, es un problema de la economía de las islas. Si dañas a la infraestructura, como bien decía Mateo, que somos la infraestructura, estás dañando a las islas, estás dañando a la economía. Las navieras simplemente nos adaptaremos a una nueva realidad. Oye, hay menos la demanda que se da, que es un pico, porque tú ves el pico de la demanda de pasajeros durante el año y ves que sube un poco en julio y agosto. Tú ves el pico del transporte aéreo y hace ¡bum! En junio, julio, ¡bum! Y baja. El transporte marítimo, que es más lineal y sube un poco, tú ese poco que sube, ¡bim! Se lo cortas. Esos son millones y millones de euros de no ingresos en las navieras. Eso tiene un efecto. Pero no un efecto sobre las cuentas de las navieras, porque las navieras se adaptan a esa nueva realidad. Entonces, afrontar este problema no entre los intereses generales, vamos, que defendéis los responsables públicos y los intereses particulares de las empresas. Aquí lo que está en juego es la conectividad de las islas, que tenemos una muy buena conectividad. En Canarias no se lo plantean. En Canarias tienen entre Las Palmas y Tenerife 14 salidas, vamos, de barcos parecidos al Eleanor Roosevelt. No se lo plantean, porque aquí se ha llegado a plantear un conflicto entre Ibiza y Formentera kafkiano este verano, porque los de Formentera no dejaban entrar a los de Ibiza residentes. Y los de Ibiza no dejaban entrar a los de Formentera, pero no te das cuenta que cuando uno va al otro lado, el efecto es neutro. Pero los de Formentera van a comprar al Mercadona, no podían ir porque los de Ibiza habían puesto un cupo de 120, pero los de Ibiza no pueden ir a Formentera, ¿no? Es decir, eso va contra la vertebración, va contra la cohesión del territorio y desde mi punto de vista no resuelve nada.
es que al final la cuestión es que no resuelve nada, pero el mensaje es muy sencillo, es muy simple. Por eso es populista. Los mensajes populistas son simples. Tenemos problemas de barcos, hagamos algo. Pues mira, le cortamos las alas a las navieras, le ponemos que no entren los coches. ¿El problema se soluciona? No, pero la gente se tranquiliza, ya no hace manifestaciones porque ya hay una víctima, pero la víctima no son las navieras, la víctima es la conectividad. Los mensajes sencillos llegan muy fácil, los mensajes populistas, hay coches, que no entren coches. Claro, lo que yo tengo que explicar, y estos señores, es mucho más complicado, pero al final no veáis un problema de las navieras. Las navieras nos vamos a adaptar. Afortunadamente trabajamos, yo menos, porque soy más pequeño, y ahora si puedo me iré para Canarias, y en Canarias, si me autoriza la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en ello estamos, pues estaré compitiendo con Fred Olsen, intentaremos ayudar a mejorar las comunicaciones de allí, a intentar, Lourdes, que no sé si está Lourdes todavía por aquí o se ha marchado ya, a intentar que el gas, mira, nosotros estamos quemando gas, biogás, metano, estamos quemándolo, antes lo he dicho, es posible, allí no hay gas, el gas es un mal menor, contamina, pero contamina menos y posibilita quemar biogás. Nosotros estamos en esa tecnología que apostamos con ella desde hace 14 años, ¿no? Es decir, todo eso como medio necesario, esencial, patrimonio de la economía, es algo que tenemos que defender juntos y tenemos que buscar las fórmulas de defenderlo juntos porque no podemos ser frívolos en la aplicación de estas normas. Y estoy contigo. Se ha aplicado, yo creo que un poco precipitadamente, y a partir de ahora, oye, yo creo que tenemos que sentarnos a hablar ya para mejorar la norma, iremos jurídicamente contra ella, ya veremos qué pasa, pero tenemos que intentar mejorarlo. Yo soy del Madrid, se lo he dicho a Juan Luis, gano siempre. No lo sé. Pero a veces estás enterrado ya, tú es como dices, ¿de qué te sirve tener razón? Como aquel, pasé un paso de cebra, me pisó un tráiler y tenía toda la razón, pero el tráiler ya pasó por encima. Pero bueno, con el le diálogo... le darán una indemnización final, a tu familia, a tus descendientes. El diálogo... Ya no estás. Tú lo has dicho, ¿no? No tiene sentido lo de Ibiza y Formentera, y ya el presidente del Consell lo dijo bien claro, y también con Mallorca estamos, es lo primero que se puso encima de la mesa si ellos llegaran a legislar, que entre islas no tiene que haber cupo. Eso yo creo que es una cosa que es lógica, que la hemos entendido y que el próximo cambio legislativo, porque al final yo no hago las leyes, yo vengo aquí, pero yo leyes hago pocas. Claro, al final me fuerzan a aplicarlas, pero yo eso sí que entiendo, que para la conectividad interislas no tiene que haber cupo, porque una persona de Mallorca tiene que pagar o lo que tú has dicho, entrar en un clic para entrar a Ibiza. Yo creo que cualquier vehículo que esté en las Islas Baleares tendría que plantearse en la ley que puede ir a cualquiera de las otras islas. Para mí, eso sería de aplicación a los españoles también, también, pero bueno. Eso ya lo veremos. Pero bueno, podría ser. Que hay cosas que se pueden mejorar. Que el modelo de Canarias que tú estás poniendo como ejemplo, yo creo que aquí, claro, te interesa para atacarme a mí, pero bueno, está bien, pero que los modelos no son perfectos, los modelos al final, Canarias luego iré a tomar algo y me dirán, no, pero yo aquí tengo esta movida y tal. Lo bueno de los modelos es coger lo bueno de ellos, coger lo bueno nuestro y compaginar. A lo mejor te vas a ir allí dentro de 3 años, ¿no? Copiar la legislación, estamos apañados. Yo creo que porque ellos necesitan mejorar su PIB y necesitan mejorar su renta per cápita y sus salarios. A lo mejor vas tú y te dicen, y ahora hacemos la ley de Ibiza. Me han llamado para ver cómo es la ley. No, es broma. Me gustaría, porque ya nos quedan solo 3 minutos, que por parte de GNV de Transmed también pudieran comentarnos cuáles creen que son los aspectos ahora a dialogar y a mejorar, ¿no? Porque la sensación de las navieras es que esta medida se ha adoptado de forma precipitada y sin el diálogo, que en parte el Consejo reconoce que quizás puede haber sido un diálogo un poquito más fluido, ¿no? y más constante. Entonces, me gustaría, para finalizar, que Mateo y Miguel nos pudieran comentar cuáles son esos aspectos que creen ellos que están ahora a mejorar, más allá de que la normativa venga para quedarse o no. Podemos quizás comenzar con Mateo y finalizamos con Miguel. No, solo añadir algunas cosas respecto a lo que se ha dicho en esta mesa. Nosotros no ponemos en duda que haya un problema de atasco en las islas en general. Lo que ponemos en duda es la eficacia de la ley que se haya aprobado. Hay diferentes posibilidades. Sabemos que la concentración de los vehículos hay en algunas horas, en algunas localidades en particular. Entonces, como ya un poco adelantado Adolfo anteriormente, hay que actuar ahí, porque limitar el acceso de vehículos. Sabemos que también la distribución de vehículos en la isla es algo que no está concentrada en una sola zona, está distribuida. Y luego, por eso que ya que la concentración de vehículos en algunas horas, en alguna época del año, la tienen en algún
sitio en particular, regularizar la entrada en esos sitios en algunas horas o en alguna época del año. Lo que nos esperamos, por lo que ha dicho Roberto, es seguir adelante con ese tema. El miedo que tenemos es que actuarán así también en las otras islas, entonces Menorca y Palma, y esto es algo que nos preocupa mucho, porque si van todos en la misma dirección y afectan al negocio de la naviera sin conseguir eficacia, esto es un problema para todos. Miguel. Bueno, yo creo que al final es importante que el mensaje que ha dado Roberto, con el que por cierto nos llevamos bien, a pesar de que parezca lo contrario, de diálogo sea un diálogo real. Y cuando hablamos de lo del pantalón gordo, yo no puedo ir al médico y decir el meñique me ha adelgazado, pero necesito un pantalón más grande. El meñique es el transporte marítimo. Los residentes son el grueso del transporte, lo ha dicho antes Roberto, en Canarias un 7% solo de los turistas, aquí 4.000 coches que entran por mar frente a 168.000 de parque móvil. Obviamente no les vamos a decir que limiten la cantidad de coches que puede tener un residente, seguro que es anticonstitucional, impopular, pero sí que tenemos que trabajar conjuntamente para que si a nosotros nos ponen ese cinturón y nos bajan 2 tallas, que baje 2 tallas la población en general y que ellos fomenten no solo el transporte público, como se ha hablado, el transporte compartido. ¿Se ha hablado del transporte compartido? Nada. ¿Se ha hablado de otros medios de locomoción alternativa como bicicletas, los carriles bici? Sí se ha hablado, pero hace falta muchos más, seguramente. Se ha hablado de patinetes eléctricos. Y es que hay 10.000 modos de movilidad a día de hoy. Y al final, como decía Roberto, y es que además yo he vivido aquí y lo conozco, la gente tiene esa tendencia a coger el coche para ir a comprar el pan. Y los atascos que se producen a las 8 de la mañana hoy escuchando IB3 en vía de cintura o entrando desde la carretera de Inca, seguro que no los han causado los turistas. No veo a miles de turistas a las 8 de la mañana intentando entrar en Palma, ni a las 7 de la mañana en Ibiza. Son los residentes. Mi suegra. Hay que compaginar todas las medidas que se pongan en el lado de las navieras. Algo tiene que hacer recíprocamente Ibiza para que además se conserve como destino, como nos gusta a nosotros, a los tres, que sea un destino cada vez más atractivo, porque no todo el mundo se mueve en coche y va a todos sitios en coche, sino que la movilidad es mucho más sostenible, relajada y amigable. Muchas gracias a estos magníficos ponentes. Terminamos ya la tercera mesa, la última, y se encargará de hacer la clausura del evento Rafael Oliver, que es director insular de movilidad y actividades del Consell de Mallorca. Muchas gracias.